Oye, ¿te ha pasado que le echas ganas a la vida, estudias como loco, trabajas hasta que te salen chispas de los ojos y aún así te sientes como si estuvieras nadando contracorriente? Te esfuerzas, pero la chamba se te resbala como agua entre los dedos. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de saber qué hacer, sigues dando vueltas en el mismo círculo vicioso? La respuesta, aunque parezca increíble, no es la falta de empeño, es tu cabeza. Es ese programa interno, ese disco rayado que tienes en la mente, que te frena sin que te des cuenta. Le llamamos paradigma. Es como si tuvieras un termostato mental que siempre regresa la temperatura a la misma, aunque lo subas o lo bajes. ¿Te suena familiar esa sensación de estar haciendo todo bien, pero los resultados son los mismos? Como si una fuerza invisible te jalara de regreso cada vez que intentas avanzar. Te llenas de motivación, te pones una meta, empiezas con todo, pero a los pocos días el entusiasmo se esfuma. Y ahí estás, otra vez en el mismo lugar. Eso no es casualidad, no es tu culpa, es tu paradigma trabajando en contra tuya. Este paradigma, ese conjunto de creencias y hábitos escondidos en tu subconsciente, se ha ido formando a lo largo de los años, en tu casa, en la escuela, en la tele, en la calle, y ahora te maneja a control remoto. La clave que muchos no entienden es que, aunque quieras cambiar a conciencia, si ese programa mental no se modifica, nada cambiará de verdad. El deseo solo no es suficiente para vencer lo que ya está grabado a fuego en tu cerebro. A mí me pasó. De joven era un desastre. Pobre, enfermo, con una autoestima por los suelos, sin un futuro claro. Fracasos tras fracasos. Dejé la escuela, trabajaba en lo que podía, ganaba poco y debía un montón. Y la verdad creía que esa era mi realidad, hasta que un tipo me dio un libro y me dijo, lee esto diario y haz lo que dice, tu vida va a cambiar. Me pareció una locura, pero algo en ese hombre, en su alegría, su salud, su éxito, me hizo escucharlo. Él tenía lo que yo no. En ese momento empezó a germinar una nueva idea en mi cabeza. No la creía, pero me la empecé a inyectar todos los días. Leía el libro, repetía las frases, dejaba que esa nueva idea se instalara en mi mente, sustituyendo mi forma de pensar anterior. Y entonces, despacio pero seguro, todo empezó a cambiar. ¿Por qué la mayoría vive con miedo a la falta de lana? ¿Por qué, aunque ganen más, siguen endeudados? Porque hay un programa en su mente que les dice, el dinero es escaso, los ricos tienen suerte. Tú no naciste para eso. Si no cambias eso, puedes hacer cursos, recibir ascensos, trabajar hasta desmayarte, nada será duradero. Tu paradigma, como un resorte, te regresará a tu punto de partida. Siempre. La gente cree que sus decisiones son producto de su libre albedrío, pero en realidad están reaccionando a un programa instalado hace años, un programa que ni siquiera conocen. Por eso hay gente con doctorados, maestrías, un currículum envidiable, y aún así son infelices, frustrados y sin libertad financiera. Saben qué hacer, pero no pueden hacerlo consistentemente. Duele, porque parece que la culpa es de ellos, y no lo es. La Asociación Americana de Psicología dice que el 80% de la gente abandona sus propósitos de Año Nuevo en febrero. ¿Por qué? No es falta de ganas, es que el paradigma es más fuerte que el entusiasmo inicial. Tienen buenas intenciones, pero carecen de la estructura interna para sostener el cambio. Lo peor es que este ciclo se repite por años, décadas, y cuando volteas te das cuenta de que llevas 5, 10, 20 años viviendo la misma vida. Los escenarios cambian, pero los resultados son idénticos. Cambias de trabajo, pero ganas lo mismo. Cambias de pareja, pero los conflictos son los mismos. Cambias de ciudad, pero los problemas te siguen. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a cambiar lo que realmente importa. El programa mental que dirige todo entre bastidores. Yo no cambié mi vida por una técnica milagrosa. Cambié mi programación interna, lentamente, con esfuerzo y mucha repetición. Si no entiendes lo que está pasando en tu mente, seguirás sintiéndote frustrado, culpándote por no poder mantenerte firme, saboteándote, creyendo que el problema eres tú,
cuando en realidad el problema está en ese programa oculto. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo y sin darte cuenta has perdido la energía hasta rendirte? ¿De verdad lo deseabas? Entonces, ¿qué pasó? Te digo qué pasó. Tu paradigma te jaló de regreso a lo conocido, porque eso es lo que hace. Te mantiene donde estás, te protege, te conserva, te mantiene igual. Cambiar significa romper ese molde. Debes prestar atención a las decisiones que tomas y a las que evitas tomar, porque a menudo lo que evitas es justo lo que necesitas. Pero tu paradigma te pondrá excusas, distracciones, miedos, te dirá, ya lo harás después. Eso no es para ti, no es el momento. Y tú le crees. Piensas que eres racional, pero solo estás obedeciendo un programa viejo. Mientras tu paradigma esté al mando, puedes intentar cambiar lo que quieras, tu dieta, tu ingreso, tus relaciones. El cambio no será duradero. La buena noticia es que esto se puede revertir. El primer paso es aceptar que hay una fuerza actuando dentro de ti. El segundo es decidir enfrentarla con valor, disciplina y repetición. Tendrás que repetir nuevas ideas por semanas, quizá meses, porque así es como el cerebro aprende. Así aprendiste tu nombre, a hablar, todo lo que haces automáticamente. La repetición no es un detalle, es el método. Sin ella, nada se fija, y sin algo nuevo que se fije, lo viejo sigue al mando. Por eso tanta gente, año tras año, vive los mismos problemas, porque nadie les enseñó a cambiar la programación, nadie les habló del paradigma. No cambias un paradigma con buenas intenciones, lo cambias con conciencia, decisión y práctica constante. Y eso puede empezar ahora. ¿Cómo es posible que gente inteligente, preparada, con títulos prestigiosos y años de estudio, esté endeudada, infeliz, viviendo por debajo de su potencial? Parece injusto, ¿verdad? Pero pasa todos los días, en todas partes. No es falta de conocimiento. El conocimiento en sí no transforma. Saber qué hacer no es igual a hacerlo. Ahí es donde la mayoría tropieza, porque les enseñaron a creer que el conocimiento lo cambia todo. Pero si el paradigma no cambia, el conocimiento no sirve de nada. La mayoría está sobrecargada de información y subnutrida de transformación. Consumen videos, libros, conferencias y siguen actuando igual. ¿Conoces a alguien así? O quizás eres tú. Ya sabes qué hacer, lo has oído 1000 veces, pero no puedes mantener el ritmo, no lo implementas, no lo sostienes. La culpa no es tuya, es que el viejo programa sigue activo. A mí me llevó años entenderlo. Había leído todos los libros correctos, escuchado los audios correctos, y sí, había alcanzado un nivel de éxito que muchos considerarían suficiente. Ganaba más de $1 millón al año. Tenía negocios en 3 países. Pero dentro de mí había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué cambió exactamente en mí? No tenía la respuesta hasta que comprendí que todo empezó mucho antes, cuando repetí por meses, todos los días, los mismos conceptos. No me daba cuenta, pero estaba reescribiendo mi programación, instalando un nuevo paradigma sin saberlo. Eso es lo que la mayoría ignora. Piensan que necesitan una nueva técnica, otro curso, otro empujón externo, pero lo que realmente falta no es información nueva. Es sustituir lo que ya está ahí dentro, cambiar la estructura que lo sostiene todo. Y eso no lo haces con un video motivacional o una charla inspiradora. Lo haces con repetición constante y disciplinada. Es difícil aceptar que gran parte de lo que creemos como verdad es en realidad condicionamiento. Pero así funciona la mente humana, y eso empieza muy temprano. Tu forma de ver el dinero, por ejemplo, tiene raíces en lo que escuchaste en tu infancia. El dinero no crece en los árboles. No tenemos dinero para eso. El que se enriquece es porque hizo algo malo. Todo eso entra en la mente de un niño como verdad absoluta, y con el tiempo se convierte en un patrón invisible, un patrón que define cuánto crees que mereces, cuánto te permites ganar, cuánto toleras perder. Y lo peor es que ni te das cuenta. Puedes ganar la lotería y en pocos años perderlo todo. Ha pasado con decenas de ganadores, porque el paradigma de escasez sigue ahí, operando en silencio,
encontrando la forma de regresarte al punto de partida, porque es más fuerte que el deseo momentáneo de cambio. Y esto se aplica al dinero, las relaciones, la salud, el trabajo. No importa el área, si el paradigma no cambia, los resultados no duran. Oprah Winfrey es un ejemplo de alguien que entendió este juego interno. Usó la repetición de afirmaciones, visualizaciones y patrones mentales positivos por años. No fue de la noche a la mañana, no fue suerte, fue reprogramación. Ella misma ha dicho en entrevistas que se repitió frases a sí misma por meses, hasta que se convirtieron en parte de su nueva identidad. No es casualidad que se haya convertido en una de las mujeres más influyentes del planeta. Te has dicho que las cosas van a mejorar, que este año será diferente, que vas a ahorrar, empezar ese proyecto, cambiar de carrera, y después de un tiempo te sientes atascado, como si hubiera una barrera invisible impidiéndote. Es el viejo paradigma protegiendo su territorio. Odia lo nuevo, quiere comodidad, familiaridad, rutina. Aunque eso signifique una vida limitada, aunque signifique renunciar a tus sueños. Lo más peligroso es que actúa en silencio, sin alarde, convenciéndote de que tú eres quien elige no actuar, cuando en realidad es él quien mueve los hilos desde atrás. Hay gente que trabaja duro toda su vida y nunca avanza, porque aprendió que el dinero solo llega con un esfuerzo extremo, y cada vez que surge una oportunidad más sencilla, más lucrativa, la persona la sabotea, la rechaza, o ni siquiera la ve, porque no está en sintonía con la nueva frecuencia. Fue programada para luchar, y cualquier cosa diferente parece incorrecta, peligrosa, imposible. Esa es la trampa invisible en la que vive la mayoría, y no hay título que te salve, ni puesto que te libere. Lo que te salva es la conciencia de que hay algo que reprograma, y la disposición de repetir, repetir y repetir lo nuevo hasta que sustituya lo antiguo. Eso requiere valor, paciencia y fe, porque al principio no parece que esté funcionando, pero poco a poco te darás cuenta de que tus decisiones cambian, tus emociones cambian, tus reacciones automáticas cambian, y así es como todo cambia. La verdadera transformación no sucede cuando escuchas algo nuevo, sucede cuando escuchas lo mismo tantas veces que se convierte en parte de ti, y entonces tus resultados lo acompañan. Si sientes que estás atrapado en un ciclo sin fin, esa es la razón, y si quieres salir de él, no sirve buscar el próximo video motivacional. Lo que necesitas es elegir el mensaje correcto y repetirlo hasta que te transforme. Y eso comienza ahora. Hay solo 2 formas conocidas de cambiar un paradigma. No son 10 ni 5, son 2. Y esto no es algo que digo solo por mi experiencia, sino que cualquier psicólogo o psiquiatra serio te lo confirmará. La primera es a través de una experiencia emocional intensa. Algo tan impactante que atraviesa todas las capas de protección de la mente y cambia su estructura interna en cuestión de segundos. Un accidente, una tragedia, un gran susto, algo que jamás olvidarás. Pero esta forma es rara y, seamos honestos, no es algo que puedas controlar o elegir vivir. La otra forma, y la más poderosa cuando se usa con consciencia, es a través de la repetición constante y espaciada de una nueva idea, hasta que sustituya la programación anterior. De eso es de lo que tenemos que hablar con mucha seriedad ahora. La repetición es el mecanismo que tu cerebro entiende como verdad. No importa si una idea es buena o mala, verdadera o falsa, productiva o destructiva, si la escuchas con suficiente frecuencia, se convierte en tu realidad. Así aprendiste tu nombre, tu idioma, las costumbres de tu cultura, todo por repetición, y de la misma forma que aprendiste, también puedes reprogramar, pero necesitas repetir, necesitas regresar a la misma idea todos los días, varias veces al día, hasta que entre en automático. Solo así empezará a guiar tus acciones en lugar del viejo patrón. Y hablo con propiedad, porque eso fue exactamente lo que me pasó. Tenía un libro, y durante más de 50 años leí y releí ese libro. No una vez, ni 2. Cientos de veces. Me pasaba meses leyendo las mismas 2 páginas, todos los días, por meses. Mientras el mundo decía que estaba loco,
Yo percibía que aquello estaba reorganizando mi mente. Un día, después de repetir los mismos conceptos una y otra vez, me di cuenta de que estaba ganando dinero mientras dormía. Literalmente. Me despertaba y había más dólares en la cuenta. Ya no era un trabajador limitado por horas, había construido fuentes de ingresos pasivos. Pero nada de eso comenzó con una estrategia de negocios, comenzó con la repetición de la idea de que yo era capaz, de que la riqueza era natural, de que podía. Hay algo que poca gente entiende. Puedes escuchar una idea 10 veces y aún no captar su esencia, porque tu mente te distraerá. Escucharás, pero no oirás. Leerás, pero tu atención se escapará. Es natural, es el paradigma actuando. No quieres soltar el control. Por eso necesitas volver otra vez, reescuchar, releer, revisitar la misma idea desde un nuevo ángulo. Y entonces, cuando menos lo esperas, esa frase que ya has escuchado decenas de veces, de repente, te impacta diferente. Tiene sentido, toca una parte tuya que antes estaba cerrada, y ahí empieza la transformación. Imagina que tu mente es un camino de terracería. Años de repetir ideas limitantes han hecho una huella profunda. Cada vez que intentas salirte, el carro vuelve automáticamente al mismo camino. Lo que la repetición hace es abrir un nuevo camino. Al principio es difícil, tienes que forzar, parece que no funciona, pero con el tiempo ese nuevo camino comienza a formarse y un día, sin darte cuenta, ya estás manejando en él sin esfuerzo. Ese es el poder de la repetición. Por eso siempre insisto, no basta con ver un seminario una vez, no basta con leer un libro una vez, no basta con escuchar una lección y pensar que lo has entendido. Necesitas exponerte a la misma frecuencia varias veces hasta que se convierta en parte de ti. Yo hacía eso con los audios de Earl Nightingale, los escuchaba hasta memorizarlos. Y aún así, de vez en cuando descubría algo nuevo, porque cada repetición me alcanzaba en un nuevo nivel de conciencia. Ahí es donde mucha gente se equivoca. Piensan que necesitan algo nuevo, un nuevo mentor, un nuevo curso, una nueva técnica, cuando en realidad necesitan repetir más profundamente lo que ya saben. Es ir a fondo en lugar de ir a lo ancho. La transformación no viene de la variedad, viene de la profundidad, viene de la repetición que penetra. Pero la gente se resiste, porque la repetición exige disciplina y fe. Repites antes de ver resultados, insistes cuando nada parece cambiar. Continúas aunque tu mente te diga, esto no está funcionando. Es un proceso invisible al principio, pero ahí es donde está la magia. ¿Te has fijado cómo ciertos patrones familiares se repiten por generaciones? Abuelos pobres, padres pobres, hijos pobres, no porque lo eligieron, sino porque el mismo conjunto de ideas se repitió. El dinero es difícil, el rico es malo, nosotros no tenemos suerte. Repetición, condicionamiento, instalación de un paradigma colectivo. Y eso es lo que tú necesitas romper. No se trata solo de cambiar lo que piensas, es cambiar lo que repites, porque eso es lo que moldea quién eres. Si quieres ver resultados reales, duraderos, empieza a repetir lo que deseas vivir. No solo pensar, sino hablar, oír, escribir, actuar en consecuencia. Hazlo una práctica. Escribe tu meta todos los días. Dilo en voz alta. Graba audios para ti mismo. Pon post-its en la pared. Crea rituales de repetición. Porque la repetición, bien usada, es la herramienta más poderosa de cambio que existe. Te reto. Elige una frase, una idea, un nuevo patrón de pensamiento y repítelo todos los días por 30 días. Escríbelo, léelo en voz alta, escúchalo al despertar, escúchalo antes de dormir, hazlo como un reto personal y observa qué pasa. Al principio parecerá repetición vacía, pero espera, algo empezará a cambiar. Tu pensamiento cambiará, tu energía cambiará, tus decisiones cambiarán y entonces tu vida cambia. Todo comienza ahí. Repetir hasta convertirte, repetir hasta que rebases. Así es como los paradigmas se disuelven y así es como creas una nueva realidad. La mayoría de la gente pasa toda su vida dependiendo de una sola fuente de ingresos.
un solo trabajo, una sola actividad, un solo flujo financiero. Y cuando algo sale mal, todo se derrumba. Es como construir una casa sobre una sola estaca y rezar para que resista las tormentas. No es sostenible, no es inteligente, y no es lo que hace la gente exitosa. Lo que descubrí, después de años de observación y experiencia, es que casi todos los individuos financieramente independientes tienen algo en común: múltiples fuentes de ingresos. Crearon modelos que trabajan para ellos, incluso mientras duermen. No es magia, es mentalidad, es paradigma, y tú puedes aprender a hacer lo mismo. Mucha gente cree que solo puede ganar dinero si está cambiando horas por dólares, pero esa es una de las ideas más limitantes que puedes tener. Cuando empecé a comprender cómo funciona realmente el dinero, me di cuenta de que no necesitaba estar presente en todas las transacciones. Podía construir sistemas, negocios, canales que funcionaban sin mi presencia constante. Y lo que empezó con un pequeño servicio de limpieza se transformó en una empresa internacional. Hoy gano dinero de diversas fuentes. Mientras te hablo, hay dinero entrando. No es presumir, es una realidad que tú puedes vivir, siempre y cuando cambies la forma en que piensas. Pero ahí está el problema. La mayoría ni siquiera se permite pensar en esa posibilidad. Creen que ganar dinero durmiendo es cosa de gente con suerte o privilegiada. Piensan que no tienen la capacidad, que es demasiado tarde, que necesitan más estudios, más contactos, más experiencia. Pero todo eso es parte del viejo paradigma, es el viejo guión. Y ese guión necesita ser rasgado y reescrito. Oye, ¿qué te frena de armarte un buen ingreso extra? No es la falta de conocimiento, créeme. Es el miedo, ese cuate que te jala los pies. Miedo al fracaso, al qué dirán, a salirte de tu zona de confort, a invertirle tiempo y esfuerzo a algo nuevo y que te salga mal. Pero, ¿qué te da más miedo? ¿Intentar y fallar, o pasar los próximos 10, 20, 30 años en la misma chamba, con el mismo sueldo, la misma vida? ¿De verdad quieres llegar a los 40 y decir, ay, no más para qué? Recuerdo una vez, en una junta con gente de todo el mundo, un güey me preguntó cómo podía ganar más lana. Le dije, necesitas dejar de pensar como empleado. Se quedó patidifuso, pero era la verdad. Su mente estaba programada para esperar órdenes, un salario fijo, una rutina. Pensando así, aunque estudiara y trabajara como loco, siempre estaría limitado a una sola fuente de ingresos. Le sugerí que empezara algo chiquito, paralelo, un emprendimiento, un producto, un servicio, algo que rompiera ese esquema mental de dependencia. ¿Sabes qué pasó? 3 años después me mandó un mensaje. Era socio de un negocio online que empezó con un blog y ganaba más que en su trabajo anterior. Trabajaba menos, viajaba más, estaba más con su familia. Todo porque cambió su forma de pensar. Pensó como los que sí le atinan, como los que viven a su rollo. Mike Tyson, por otro lado, es un ejemplo de lo que pasa cuando te llenas los bolsillos, pero no cambias tu forma de ver el dinero. Ganó más de $300 millones y lo perdió casi todo. ¿Por qué? Porque su mentalidad siguió igual. La lana cambió, pero no su paradigma. Y cuando eso pasa, tu viejo programa mental se encarga de acabar con el nuevo recurso. Te lo comes sin piedad, con compras impulsivas, malas decisiones, mala compañía. Y de repente te despiertas y estás de vuelta en el mismo lugar. No porque no ganaste, sino porque no supiste mantener lo que ganaste. El chiste no es trabajar más, sino trabajar con la mente correcta. Es cambiar cómo ves el dinero, tu tiempo, tu capacidad de generar valor. Debes entender que hay abundancia, que la riqueza no viene de tu jefe, ni del gobierno, ni de la suerte. Viene de una buena idea aplicada con constancia. Y esa idea se mantiene si la repites hasta que sea parte de ti. La repetición crea una nueva referencia interna. Cuando te ves capaz de generar varias fuentes de ingreso, tu mente busca caminos, gente, soluciones, oportunidades. Vibras en otra frecuencia y atraes otra realidad. La ciencia lo comprueba. Estudios de Stanford dicen que el cerebro es plástico. Crea nuevas conexiones hasta el último día. No importa tu edad, tu historia,
puedes aprender a pensar diferente, pero necesitas exponerte a ese nuevo modelo, repetirlo, crear una nueva ruta neuronal. Y eso requiere decisión, disciplina, constancia. ¿Cuántas ideas que podrían haberte cambiado la vida dejaste ir? ¿Cuántas oportunidades rechazaste por miedo o por pensar que no era para ti? Quizás esta es la idea que te llevará al siguiente nivel, pero tienes que decidirte, comprometerte con una nueva forma de pensar, romper con lo viejo y repetir lo nuevo. No se cambia la vida con un evento, sino con un proceso. Instalas una nueva programación, creas nuevos hábitos financieros, nuevas rutinas mentales, nuevos patrones de comportamiento, y eso se refleja en tus resultados. Tomas decisiones diferentes, y de repente esa lana extra que parecía imposible es parte de tu realidad. Luego vienen 2, 3, hasta que ganas mientras duermes, porque construiste una estructura mental que lo soporta, y eso empieza ahora. Elige una idea que represente a ese nuevo tú y repítela hasta que la creas, hasta que actúes como si ya fuera real. El mundo exterior se ajustará, siempre responde a lo que tú mantienes en tu interior. La repetición es la clave. No hay atajos, pero hay un camino, y empieza con una simple decisión: repetir lo que te acerca a la vida que quieres. Ya que llegaste hasta aquí, no pares. El próximo video te llevará un paso más adelante. Ahí tendrás acceso a un nuevo nivel de conocimiento. Serás un 1% mejor. Y créeme, un 1% diario lo cambia todo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.